Muy buenas tardes o muy buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este seminario. Mi nombre es Gabriel Piedra y vengo a presentarles la segunda parte del tema relacionado a la salud cerebral y psicológica. Que en la primera parte, si no la han visto, los invito encarecidamente a verlos para que se puedan enriquecer mucho más a la hora de ver esta segunda parte y comprenderla a mayor profundidad. Pero en resumidas cuentas, en la primera parte vimos cómo el estrés de la madre embarazada, el estrés sostenido, preocupante, realmente puede afectar al desarrollo del cerebro del bebé porque esa concentración de cortisol, que es la hormona del estrés, pasa de la mamá por el cordón umbilical a ese bebé y afecta el desarrollo de importantes funciones cerebrales a nivel general y puede afectar lo posterior si este continúa incluso hasta la adultez. Pues bueno, aquí nos vamos a enfocar particularmente en el tema de la solución, pero la primera parte, si bien vamos a ver algunas problemáticas que afectan al cerebro, es que es parte de la solución, pero no todo va a ser así. Vamos a enfocarnos particularmente en el tema de la solución, ¿ok? Eh, y entonces vamos a iniciar con el tema que se llama el cerebro y el bienestar del ser humano, cómo se logra el bienestar humano. Pues bueno, la primera parte habla de las redes sociales. Ahora, ¿por qué? Porque esta es una parte muy importante que está afectando a nivel cerebral y a nivel psicológico también, y a otras funciones, ¿verdad? De lo cual no podemos profundizar demasiado, pero por lo menos lo suficiente. Y de ahí vamos a hablar sobre este tema. Entonces, como es un estudio, como es un seminario a nivel científico, pues bueno, dice así, en el estudio titulado Modern Day High, etc., se analizó a adultos de 18 a 45 años usando redes sociales como Instagram, TikTok y X, que antes era Twitter, para ver qué pasa en el cerebro al usarlas. Saltamos la referencia, dice, los hallazgos muestran que estos usos activan el sistema de recompensa cerebral. Al recibir me gusta o likes, comentarios u otra reacción social, como cuando ponemos alguna publicación, ¿verdad? Se estimula la liberación de dopamina, que es el sistema de recompensa del cerebro, en regiones como el estriado ventral, lo que genera sensaciones de recompensa. Además, el uso prolongado puede debilitar la capacidad de control de la corteza prefrontal, la parte del cerebro que ayuda a detenerse o moderar el comportamiento. Forma parte del lóbulo frontal. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desconexión con la corteza prefrontal, entonces la parte racional del cerebro no logra decidir bien y entonces hay un subidón de dopamina. Queremos recompensa, recompensa, recompensa. Entonces, por eso hay algunos estudios donde comparan el uso de las redes sociales, particularmente del modo en que lo describe este estudio y otros, como una droga, ¿verdad? De hecho, activa regiones cerebrales que se activan en el uso de las drogas también. Hay estudios que lo demuestran. Dice, eh, lo que facilita que la persona continúe navegando sin pausa. En resumen, el uso de estas plataformas puede provocar, como acabamos de decir, una especie de subidón de dopamina parecido al de otras conductas de recompensa, al tiempo que reduce el control sobre esa conducta. O sea, no se puede parar, es como las drogas, lo que podría llevar a un patrón de uso más automático o difícil de frenar. O sea, ¿ok? Es adictivo y sabemos, yo creo que es muy difícil no ver en prácticamente todas partes del mundo, sino en todas, que es adictivo. Eh, en otro estudio publicado por George Domani y colaboradores en la revista Brain Imaging and Behavior en 2024, dice, este artículo concluye que en adultos que tienen un uso excesivo problemático de las redes sociales, se observan alteraciones en el cerebro, principalmente en las redes neuronales que normalmente se activan en reposo. En español sería conectividad funcional del estado de descanso y que están relacionadas con la atención, la autorregulación y la integración social. A nivel psicológico, este uso les puede estar asociado a mayores dificultades para controlar su uso, atención más dispersa y mayor vulnerabilidad a síntomas como ansiedad o dificultad emocional.
lo que sugiere que las redes sociales pueden afectar tanto la arquitectura funcional del cerebro como nuestro bienestar psicológico. Esa parte pues ahí la agregamos a raíz de la interpretación que da pues el mismo que se, que se advierte del mismo estudio científico, ¿verdad? Muy bien, en este otro estudio eh, he publicado en mayo del 2021 en iScience, dice, en Cell Press, dice, en este estudio se concluye que el uso de redes sociales afecta tanto el cerebro como la mente de las personas. En el cerebro, la interacción constante con contenido social activa el sistema de recompensación. Siempre estamos hablando de las redes sociales, ¿verdad? Entonces dice, liberando dopamina y reforzando la conducta de revisar las redes, lo que puede generar sensación de subidón momentáneo. ¿Ven que está confirmando lo que mencionamos? Ahí pueden ver en esa fotografía de un escaneo cerebral superior en donde se ven esas activaciones. La capacidad de síntesis de dopamina. Ahora dice, continuamos. A nivel psicológico esto puede aumentar la ansiedad, el estrés y la depresión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como es adictivo, es más y más y más, y quiero más dopamina y estamos reforzando una conducta adictiva y más bien los estudios muestran que estamos matando a la dopamina. Entonces vamos a querer más y más y más y más y más. Eso es lo que ocurre con las adicciones. Al estar pues destruyendo la capacidad de la dopamina, ¿verdad? Entonces dice, además, el uso excesivo puede afectar la atención, la memoria y la capacidad de autocontrol y alterar el sueño. Lo que refuerza, aquí pues les puedo decir que a mí me llegó a ocurrir, ¿verdad? Lo que refuerza el círculo de fatiga mental y dificultad para manejar emociones. En conjunto, el estudio sugiere que las redes sociales impactan tanto la actividad cerebral como el bienestar emocional y cognitivo. Ahora, tal vez algunas personas dicen, bueno, pero a mí no me ocurre así o no me ocurre a ese nivel, porque hacen ejercicio, tienen buena dieta, buenas conexiones sociales. Ok, les voy a comentar lo que muchos estudios han demostrado también, pues. Si nosotros lo usamos de esta manera, aquello nos puede funcionar, lo que acabo de mencionar. Pero el cerebro comienza a dañarse a tal profundidad que, aunque lo llenemos con buenas cosas, el desequilibrio del uso en las redes sociales, porque él va recuperándose, ¿verdad? En donde lo dejamos de utilizar y realizamos estas buenas prácticas, como por ejemplo las que mencioné, pero no es lo suficiente, entonces al día siguiente, en donde lo volvemos a usar, boom, viene una bajada y no se vuelve a recuperar, ¿verdad? De la manera deseada. ¿Ok? Tal vez podemos decir, pero es que me está ayudando. Bueno, pero llega un momento en donde pues se cobra sus resultados en la naturaleza, en nuestra fisiología, ¿verdad? Ahora, Scientific Reports, ¿ok? En este estudio por Hickey Turrell o Bechara, etc., dice alteraciones de la anatomía del cerebro asociadas con sitios de red social, ¿ok? Publicado en 2017. Dice, en este estudio se encontró que las personas con mayores rasgos de adicción a sitios de redes sociales presentan alteraciones estructurales en el cerebro, específicamente un menor volumen de materia gris. ¿Ok? Tenemos la materia gris y la materia blanca en el cerebro. De materia gris en la región de la amígdala bilateral. ¿Para qué es la amígdala? Está en el primer seminario, pero aquí mencionamos en este estudio, pues resumidamente, asociada con impulsividad y procesamiento emocional. Vean los problemas. Y un mayor volumen en la región de la corteza cingulada anterior, midcingulada. Oh, ok, ahora miren, ¿a qué se refiere esa zona? Relacionada con el control y la regulación. Entonces tenemos una desregulación emocional y entonces no tenemos un control y una regulación al tiempo que todo eso ocurre. Lo que sugiere que el uso problemático de redes sociales refleja cambios cerebrales vinculados al sistema de recompensa, más la regulación cognitiva. A nivel psicológico, estas diferencias podrían asociarse con mayor impulso a usar las plataformas, menos control consciente sobre ese uso y una mayor vulnerabilidad al comportamiento excesivo automático. O sea, está reforzando el tema de la adicción.
este otro estudio. En este estudio los investigadores observaron que ver videos cortos en TikTok, se han hecho estudios también sobre ver videos cortos en YouTube, ver videos cortos en Instagram, pero aquí estamos, por ejemplo, poniendo TikTok. Por ejemplo, en TikTok, con cambios muy rápidos de contexto, deterioró de forma significativa la memoria prospectiva de los usuarios. ¿Qué es eso? La habilidad de recordar que debían realizar una acción planeada, en comparación con quienes descansaron o usaron redes como Twitter o YouTube. Solo que ahí se está hablando de videos más extensos, pero también el tema es el contexto y el tipo de temáticas constantes que se aparecen en TikTok. Eso aparece en el estudio y muchos otros. A nivel psicológico, esto sugiere que la forma en que consumimos contenido digital, especialmente el altamente fragmentado y cambiante como reels o videos cortos, puede dificultar nuestra atención, la memoria de nuestras intenciones y el autocontrol al seguir tareas planificadas. ¿Ok? Estudio del 2023. Por esa razón, eh, escribió Jacques Vallée. Jacques Vallée, pues, él fue uno de los primeros desarrolladoras de el precursor de Internet. Fue uno de los precursores. Él trabajó para el gobierno de los Estados Unidos en la década de los 60 con el Dr. J. Allen Hynek en el Project Blue Book o Proyecto Libro Azul. Y pues bueno, él es ingeniero en computación, tiene una maestría en astronomía, astrofísica, en fin. Y pues ha trabajado con el gobierno de los Estados Unidos hasta hace unos años, estuvo trabajando con el Departamento de Defensa y él que participó en el ARPANET y en todo este conjunto de desarrolladores precursores del Internet. Él escribió: los nuevos medios digitales, como las redes sociales, muestran y aumentan los fenómenos psíquicos espontáneos. Esto se sabe desde hace 40 años. O sea, en una presentación donde le escuché, Jacques Vallée dice que actúa como el fenómeno psíquico las redes sociales. Hay muchas razones por las cuales eso ocurre a nivel científico y a nivel del cerebro, algunas de las cuales ya mencioné, pero no están tan implícitas, ¿verdad? Y no las vamos a enumerar aquí pues por cuestión de tiempo, pero también porque nos desviaríamos bastante de la temática, aunque está relacionado, ¿verdad? Pero ya nos iríamos a otro tema. Entonces, pero eso es lo que dijo Jacques Vallée, es como el fenómeno psíquico, y dice que los desarrolladores saben muy bien eso. ¿Ok? Eso escribió Jacques Vallée sobre algunas cuestiones que incluso el día de hoy todavía no hemos tenido la oportunidad de verificar, pero estamos investigando, estamos en el tema de ir preguntando para ver qué información logramos obtener al respecto adicional sobre otros elementos relacionados. Ok, pues bueno, por eso un estudio en Cyber Psychology Behavior Social Network 2022, mayo 25, perdón, del mes de mayo, dice: tomarse un descanso de una semana de las redes sociales mejora el bienestar, la depresión y la ansiedad. Ahora, es que todo tiene que tener su medida, ¿ok? El tema es cuánto es esa medida, cuánto le dedicamos. Se sabe que solo dedicarle media hora a WhatsApp, pues ya provoca presión cerebral, ya incluso algunos pequeños síntomas de depresión. Y también dependiendo de la intensidad, pero con todo y todo, con media hora de uso de WhatsApp. Ok, ahora vamos a hablar del ejercicio. Aquí, por ejemplo, pues, bueno, entonces en conclusión de lo anterior, o no usar redes sociales si no las necesitamos, o usar lo, lo que realmente no me va a provocar daño cerebral y psicológico. Pues bueno, volviendo al tema del ejercicio, un estudio revisó cómo el ejercicio puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión, analizando diversos mecanismos biológicos y psicológicos. Para los que vieron la primera parte de este seminario recordarán, ¿verdad? Que los invito a verlos a los que no lo han visto, o para recordar incluso a quienes lo vieron, incluso sacar apuntes de ser necesario.
Concluye que realizar actividad física habitual actúa reduciendo la inflamación en el cuerpo, mejorando el ritmo circadiano, la calidad del sueño y estimulando neurotransmisores como endorfina, serotonina y dopamina. Recordarán las endorfinas y la dopamina cuando lo vimos en el primer seminario. Estamos hablando de amor, afecto, entre otras cosas con las endorfinas, y la dopamina, el sistema de recompensa, lo que mejora el estado de ánimo, la autoestima y la conexión social. Por ello, el ejercicio se plantea como una opción accesible de bajo coste y complementaria al tratamiento tradicional de la depresión. Muy importante el ejercicio. Ojalá haya un gimnasio o hacerlo al aire libre, que es lo más pues recomendado, pero si no en un gimnasio y al aire libre, si no tenemos máquinas para hacer ejercicio, caminar, ¿verdad? En este estudio se analizó cómo caminar brevemente al aire libre en comparación con hacerlo en interiores influye en la función cognitiva. Los resultados mostraron que incluso una caminata corta en un entorno natural, más que particularmente natural, mejora la atención, la memoria de trabajo y el estado de ánimo de manera más notable que caminar dentro de un edificio. Los autores sugieren que la exposición a la naturaleza y la luz natural podría reducir la fatiga mental y aumentar la claridad mental, lo que apoya la idea de que pasar tiempo al aire libre tiene beneficios inmediatos para el rendimiento cognitivo y el bienestar general. Otro estudio. Este estudio exploró cómo el ejercicio físico regular contribuye de forma positiva al funcionamiento del cerebro y su protección a lo largo de la vida. Los autores muestran que moverse con constancia potencia habilidades como la memoria, la atención y el estado de ánimo, al tiempo que fortalece la capacidad del cerebro para sobrellevar estrés, vean qué importante, o posibles daños. En otras palabras, mantenerse activo no solo beneficia al cuerpo, sino que también nutre la mente y la resiliencia cerebral. Es más, miren, con hacer carpintería, dependiendo de cómo, lo que se haga, es extremadamente bueno también. Es como un ejercicio de trabajo. La agricultura. A mi esposa y un servidor nos encanta la agricultura, a mis hijos también. Y eso pues mueve todo. Y es increíblemente saludable porque si es un suelo bien nutritivo y las plantas que hay, lo que entra por la nariz, lo que entra al cuerpo es increíblemente saludable para el bienestar del cerebro, para la dopamina, serotonina, etcétera. Es increíble, ¿ok? Por eso el ejercicio físico es tan bueno, ¿ok? Hay mayor flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que permite que las funciones del cerebro puedan realizarse de una forma efectiva, para que pueda funcionar bien todas las conexiones cerebrales, para que pueda funcionar bien el sistema de regulación de dopamina, las endorfinas, etcétera, etcétera, la oxitocina incluso, ¿ok? El funcionamiento cerebral bueno, efectivo, todo aquello que cause salud al cerebro va a contribuir a todas sus funciones, ¿ok? Y por lo tanto al bienestar mental, a la felicidad. Es muy importante, de ahí que mucho la importancia del sueño, cuando realmente lo de las 8 horas es algo que nos viene de la revolución industrial, pero con 7 horas están bien. 7 horas si hemos tenido un día no tan cansado, ¿verdad? Porque si no se recomienda entre 7 a 9 horas. Excederse o ser menos de 7 horas también ya provoca importantes problemas cerebrales. No únicamente, pero la Universidad de Harvard lo ha demostrado. Por ejemplo, hay una gran cantidad de estudios al respecto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque durante la noche, ok, el cerebro se va preparando eh, relativamente, no mucho después de la puesta del sol. Estamos hablando 1 hora, 2 horas, etcétera. Todo va a depender de ciertos factores, pero por ahí. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Hay un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Primero que todo, donde nuestra vista ya no capta la luz solar, hay oscuridad, comienza a enviar una señalización al cerebro indicando descanso. Donde no le damos ese descanso cuando lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Si nos acostamos tarde, pasan problemas muy serios. Está, por ejemplo, no es lo único, la ciencia del cerebro, cómo fisiológicamente funciona el sueño para darnos salud, es increíblemente profunda.
hay toda una serie de mecanismos que juegan un papel muy importante ahí, pero mencionemos ahorita el tema del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Cuando descansamos, el líquido cefalorraquídeo pasa por el cerebro limpiándolo de toda la basura, digámoslo así, que se acumuló en el día, todo lo que hay que desechar a raíz del cansancio, para que entonces nos despertemos con una mente despejada, no con neblina mental, no con ese exceso de cansancio, ¿verdad? Mental, sin ganas de hacer nada. Pero cuando nos acostamos tarde, el líquido cefalorraquídeo no hace bien su trabajo. Está demostrado por los estudios. Y entonces todo eso se va acumulando a nivel cerebral. Nuevamente, he escuchado personas que me han dicho, pero es que yo me acuesto tarde, pero por todas estas actividades no me pasa. Bueno, una cosa es lo que uno percibe y otra cosa es lo que pasa dentro, porque el cerebro está intentando arreglar todo de la mejor forma, más recibiendo los beneficios que le estoy dando en el día por diversas actividades que ayudan al cerebro. Pero de no mejorar, aunque yo haga buenas actividades, ok, el cerebro nos va a pasar la factura, ok, como decimos, por ejemplo, aquí en mi país, en Costa Rica. Entonces, por eso es muy importante la buena regulación del sueño. Ahora, eh, vamos a hablar, por ejemplo, aquí del tema de la aromaterapia o los aceites esenciales. ¿Por qué lo menciono acá? Porque entre las muchas cosas que hay que yo he practicado como el ejercicio, el regularme con las redes sociales, a veces no lo he hecho del todo, lo confieso, pero debo de hacerlo, eh, en mi autocuidado personal y que pueda afectar también a los que están a mi alrededor. Entonces, porque los aceites esenciales es algo que llevamos prácticamente 5 años de utilizarlos y yo he tenido resultados pues maravillosos, increíbles, al igual que toda mi familia y un número de personas que conocemos personalmente y muchas otras que no conocemos a nivel personal. Entonces, hay una cantidad de estudios científicos. Entonces, por ejemplo, dice, en este estudio se revisó de forma integral el uso de aceites esenciales en aromaterapia, aceites esenciales en general, destacando su creciente papel como terapia complementaria dentro de la medicina moderna, por ejemplo. Se analizan los métodos de extracción, la composición química, los efectos terapéuticos, como por ejemplo, cuáles efectos terapéuticos antimicrobianos, analgésicos, ansiolíticos, ¿ok? Que eso tiene que ver con nuestro estado emocional, antiinflamatorios, entre otros. Ansiolíticos, hablando, por ejemplo, en contra de la ansiedad. Y las consideraciones de seguridad de estos compuestos naturales evidencian que los aceites esenciales pueden ofrecer beneficios significativos en el manejo de diversas afecciones físicas y psicológicas, mejorando el bienestar general y complementando tratamientos convencionales. Asimismo, se destaca que su eficacia depende de la calidad, pureza y dosificación adecuada, las cantidades adecuadas, por lo que se enfatiza la necesidad de estandarización y uso responsable. De este modo, los aceites esenciales representan una herramienta terapéutica valiosa que al combinarse con evidencia científica y prácticas seguras puede integrarse de manera efectiva en estrategias de salud colaborativas, promoviendo tanto la prevención como el alivio de diversos síntomas y trastornos. ¿Ok? Muchas cosas que hemos citado aquí son puestas en nuestras palabras para resumir lo que dice pues los estudios científicos, ¿verdad? Personalmente en nuestra casa y personas que conocemos, muchas personas, pues utilizamos doTERRA por la alta calidad, por los estándares que ellos usan, doTERRA, que es lo que particularmente les puedo recomendar, entre otros productos que tienen de bienestar. También este estudio revisó varios ensayos clínicos sobre el uso de la aromaterapia con lavanda, por ejemplo, el aceite esencial de lavanda, y encontró que puede ayudar a reducir la ansiedad y la depresión en las personas. ¿Ven qué importante? Por lo que venimos hablando de la salud cerebral y emocional, etcétera, además de generar pequeños beneficios en la salud física, como bajar ligeramente la presión arterial y mejorar la frecuencia cardíaca. Los resultados sugieren que inhalar lavanda de forma regular puede ser una estrategia sencilla y natural para mejorar el bienestar emocional y el estado de calma, complementando otros métodos de cuidado de salud mental. Otro estudio, disculpen aquí que se me fue.
Dice, este estudio dice de la siguiente manera, publicado en 1987, imagínense. Este estudio analiza los usos, componentes y efectos del aceite esencial de salvia sclaria o salvia real y destaca que posee una combinación de compuestos que le permiten tener acción antioxidante, antimicrobiana y relajante. En resumen, muestra que este aceite tiene múltiples beneficios potenciales para apoyar el bienestar general, desde cuidar la piel hasta contribuir a un estado de relajación. Ok, en este otro estudio, ok, publicado en marzo del 2022, dice este estudio investigó cómo el aroma del aceite de copaiba puede influir en la ansiedad y el estrés en adultos que realizaban tareas mentales exigentes. ¿Ok? Por ejemplo, se ha comprobado que no solo con tareas mentales exigentes, también, ¿cómo se llama? Ansiedad y estrés a raíz de cualquier otra cosa, prácticamente. Los resultados mostraron que inhalar este aceite ayudó a reducir la ansiedad percibida, disminuyó los niveles de cortisol en la saliva, cuando se hicieron las muestras, que era una señal de estrés, y provocó cambios positivos en la actividad cerebral relacionados con la relajación. En conjunto, los hallazgos sugieren que el aceite de copaiba podría ser una herramienta natural y sencilla para mejorar el bienestar emocional y ayudar a manejar mejor situaciones de estrés o tensión mental. Este otro estudio, ok, dice el estudio encontró que inhalar aceite de romero estimula el cuerpo y la mente. Las personas que lo inhalaron tuvieron mayor ritmo cardíaco y respiración, cambios en la actividad cerebral que indican alerta y se sintieron más despiertas y con más energía. En este caso, bienestar cerebral en ese sentido. Es decir, el aceite ayuda a sentirse más activo y concentrado. Igual con nosotros, pero estamos hablando de cómo se potencian unos en un lado y otros en otros en el tema de lo que tiene que ver con la salud del cerebro y que por lo tanto repercute en la salud mental. Ok, este estudio analizó aceites esenciales y extractos de orégano silvestre cultivado. Estamos hablando del aceite de orégano. El aceite esencial mostró fuerte actividad contra bacterias y hongos gracias a compuestos como carbacrol y timol. Los extractos metanólicos tenían gran poder antioxidante, o sea, estamos hablando de esos extractos que pertenecen al aceite de orégano. Y los etanólicos ayudaban a reducir el daño por radicales libres y a inhibir la tirosinasa relacionada con la pigmentación de la piel. Muy importante, en resumen, tanto el aceite como los extractos del orégano tienen propiedades útiles para combatir microbios, proteger contra el daño oxidativo y aplicaciones cosméticas. ¿Ok? Entonces, vean qué importante. Hay una miríada de aceites esenciales buenísimos para todo un número de cosas. Como les mencionaba, en nuestro caso, pues utilizamos y ofrecemos también los aceites esenciales de doTERRA para quien esté interesada. Ok, ahora, antes de pasar a la última parte, déjenme pues mencionarles también algo extraordinariamente importante en este caso y es el tema, no mencionamos de la nutrición. ¿Por qué? Porque miren, en el campo de la nutrición poner unas cuantas diapositivas puede ser objeto de mucho debate. ¿Ok? Con el ejercicio no hay problema, con los aceites esenciales no es tanto el problema que se da, ¿verdad? Pero con el tema de la nutrición sí. No hay un campo más sesgado, o uno de los campos más sesgados, más bien uno de los campos más sesgados que el tema de la nutrición. ¿Por qué? Porque lamentablemente las compañías, ciertas compañías que defienden ciertos productos dados como saludables, ellos pagan sus estudios y hay toda una cantidad de conflictos de intereses. Ahora, yo mencionaba en su momento, en otro momento, por ejemplo, que hay estudios, cuando se hace un estudio científico, es muy importante ver que no haya conflictos de intereses, ¿verdad? Particularmente que hayan estudios independientes y no haya ningún conflicto de interés, que aplique todos los estándares medibles para poder realmente confiar en ese estudio, porque la ciencia no es estática. Muchas veces se cree que porque hay un estudio científico,
Un estudio científico dice eso, significa que ya está escrito en piedra, en tablas de piedra, en el monte Sinaí, si me doy a entender, ¿verdad? Pues miren, los que estamos en el campo de la ciencia eh, y leemos los estudios y hemos visto todo esto, es conocimiento normal y común que no todo lo que se publica en una revista científica, por más prestigiosa que sea, Cell Research, por ejemplo, la, este, la revista americana de medicina, por ejemplo, o por ejemplo Lancet, eh, ¿cómo se llama? Biology, etcétera. Hay toda una cantidad de revistas científicas muy prestigiosas, publicadas por pares, que en esas revistas se han tenido que hacer retractaciones, donde un estudio no fue bien hecho, o donde se hallaron ciertos conflictos de intereses muy profundos. Y con todo y todo, no todos los estudios se retratan. Y cuando se ve el material en bruto, o sea, todo el material más extenso para el estudio que quedó más reducido en esa revista, se encuentra que hay un montón de cosas que se omitieron y que no convenían a los intereses de la industria. Ahora, una industria tiene derecho a pagar por sus propios estudios si confía en su producto. Entonces, no necesariamente lo que es pagado por la industria no es digno de confianza, porque puede confiar en que su producto es bueno y realmente lo sea. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, que algo sea pagado por esa propia industria no quiere decir que es malo. Ahora, pero tristemente en el campo de la nutrición hay una gran cantidad de sesgos. Eh, y Y hay toda una miríada, decenas de miles de estudios científicos que dicen lo contrario de lo que dice los muchos miles también que dice lo que convencionalmente se dice muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en los Estados Unidos ha habido avance a nivel oficial, no de manera expansiva, pero ya se ha colado más oficialmente en muchas instituciones, hospitales, que están cambiando la forma de ver las cosas en nutrición. Y sucede que muchas veces, pues, aparece tal vez en anuncios de televisión o tal vez en redes sociales, lo decimos con mucho respeto, un médico, una médico, un nutricionista o una nutricionista, un biólogo, una bióloga, en donde se habla de ciertas cosas en base a la nutrición, pero y entonces se hacen demostraciones visuales y se utiliza términos científicos, jerga científica para explicar algo y en donde tiene el título de ser especialista, que estudió, y entonces de repente hace una explicación a nivel científico, entonces suena interesante e impresionante y ya por esa razón lo creemos, tendemos a creerlo. Eh, y no necesariamente en todos los que hacen esto hay una mala intención. ¿Por qué? Porque pueden creer sinceramente en lo que dicen. Pero en algunos casos se ha demostrado pues que no es así, ¿verdad? Tristemente. Entonces, el tema de la nutrición lo dejaremos para más adelante y vamos a mostrar, o sea, para otros seminarios, para otras charlas. Y vamos a mostrar resumida pero profundamente en una serie de unos 2 o 3 temas, en donde comenzaron ciertos mitos muy expandidos y por qué hay toda una cantidad de estudios científicos que son difíciles de citar. Bueno, ya ahora hay más espacio en eso, pero que universidades del mayor prestigio en el mundo, no únicamente, pero por ejemplo Harvard, la Universidad de Harvard y la Universidad de Cornell, ¿ok? Este, ellos están a la vanguardia de la mejor nutrición, pero eso no se dice generalmente, ¿ok? Eso no se dice. Y hay toda una cantidad de libros, documentales, Forks Over Knives, o tenedores sobre cuchillos, The Game Changers, producido por James Cameron, el famoso director de la película El Titanic, entre otras. Aparece Arnold Schwarzenegger, aparecen una cantidad de personas, atletas. Vean ahí a Patrick Babunian de Alemania, las
el peso que alza y cómo se alimenta diferente a cómo escuchamos. Pero también encontramos en redes sociales donde se intenta dar respuesta a a lo que dicen esos documentales, citando algunas cosas, pero cuando uno disecciona todo lo que dicen, realmente se aleja de una buena crítica a los documentales. Entonces, por eso les digo, esto es un adelanto para que ojalá quieran unírsenos para esas charlas que vamos a dar. Créanme, vamos a ir hondo a la ciencia, vamos a ir a la historia, vamos a mencionar y vamos a mostrar los documentos oficiales. ¿En dónde fue que se vino todo ese conflicto de la industria y cómo la industria que pagaba al gobierno entonces influenció al gobierno por la cantidad de dinero que suministran al gobierno para poder defender sus productos y entonces que la mejor nutrición para el ser humano quedara relegada? ¿Ok? Es una historia muy interesante y cómo, aunque hay sus diferencias entre países, ha influenciado mucho la forma de pensar de muchos países, ¿verdad? En el campo de la nutrición, por ejemplo. Entonces, espero que se nos puedan unir y ahí vamos a hablar a profundidad sobre todo eso a nivel científico. Muy bien, en el tema del amor. Miren, un estudio mostró que el amor, esto lo vimos en el seminario anterior, pero lo repetimos aquí, que el amor incondicional activa intensamente varias áreas del cerebro relacionadas con las emociones, la empatía, la motivación, el sistema de recompensa. Vamos a mencionar cosas adicionales también, indicando que este amor activa intensamente los circuitos cerebrales que procesan los sentimientos positivos, el vínculo afectivo y el bienestar. Se encontró que cuanto más fuertes eran los sentimientos de amor incondicional, mayor era la actividad en las regiones cerebrales vinculadas con la experiencia emocional. Ustedes saben que una vez se hizo un estudio donde se dejó un ratón hace varias décadas atrás. Había pues un recipiente con agua que tenía pues algo saludable y un recipiente con agua que tenía una droga. El ratón pues prefirió la droga y la droga y la droga. Entonces sacaron con conclusiones premeditadas en cuanto a los resultados del estudio, en cuanto a la preferencia. Pero dijeron, no, pero ¿qué pasa si ese ratón, años después, se dijo, se le pone con otros ratones? Y ese ratón entraba en relación social con los otros ratones y ratonas. Y lo ponía tan feliz que no se iba a la tacita que tenía la droga. ¿Qué quiere decir? Las muy sanas y buenas relaciones sociales, positivas, donde se brinda amor incondicional, donde se brinda compañerismo, satisfacción, apoyo, relaciones positivas, realmente son un tónico extremadamente poderoso en contra de el tema de las drogas. Ahora, cuando se da, a pesar de las buenas relaciones sociales, es porque pasó algo muy duro en algún momento, pero tiene que haber sido tan duro que lo llevó allí, por ejemplo. Hay otros factores relacionados a eso también. Ahora, un estudio publicado en noviembre del 2022 en Frontiers in Psychology, en noviembre del 2022, mostró el tacto afectivo, es decir, caricias o toques suaves que transmiten afecto. Hablamos de la oxitocina y las endorfinas, ¿recuerdan? En el cerebro, primer seminario. Es muy importante para el desarrollo del cerebro, el comportamiento social y los vínculos afectivos. Este tipo de tacto parece influir en cómo se desarrollan ciertas zonas del cerebro y sistemas bioquímicos como la oxitocina, acabamos de mencionar, los opioides, ahí estamos hablando de las endorfinas, o factores de crecimiento que ayudan a la plasticidad cerebral. ¿Okay? Cómo el cerebro se va acomodando de acuerdo a esos nuevos factores saludables que le estamos proporcionando. Muy importante. ¿Ok? La comunicación entre hemisferios y la sensibilidad al sistema de recompensa, dopamina, por ejemplo. En otro estudio, la gratitud se asoció con una mayor longevidad entre los adultos. El estudio involucró a mujeres, por ejemplo, en este caso, entre los 30 a 55 años de edad. Se descubrió que una mayor gratitud se asocia con un menor riesgo de muerte por todas las causas, entre ellas las enfermedades cardiovasculares. De ahí que Helen Keller dijo, la felicidad no viene de fuera, sino de lo que llevamos dentro. ¿Okay?
las actitudes que tomamos ante las cosas que hay. No hay encanto igual al de una mente agradecida. Jane Austen. Ellen Gold, Helen Keller, siglo XIX, Jane Austen, siglo XVIII, Ellen Gold, siglo XIX. La verdadera felicidad no depende de las circunstancias, sino del espíritu con que se las enfrente. Ellen Gold. León Tolstoy, siglo XIX, ruso. Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. ¿Ok? Entonces, básicamente este es el seminario. ¿Qué podemos resumir? Ejercicio, ojalá aire libre, para recibir sol, aire fresco. Vimos también sobre el tema de andar en la naturaleza, por el aire fresco, el aroma del campo, el aroma de la montaña, ojalá el agua de los ríos, quitarnos nuestros zapatos o tenis y medias y andar sobre el suelo, ojalá un suelo bien saludable, la arena de la playa, todo lo que entra ahí por los poros de los pies es increíblemente saludable para el organismo humano, es increíble. ¿Cómo se llama? Hidratarnos bien, una buena nutrición, que de eso hablaremos en su momento, porque afecta terriblemente, según cómo nos alimentemos al cerebro, o muy excelentemente al cerebro. Y de ahí nuestra felicidad, nuestra calidad de vida. Entonces, y eso nos va a ayudar con el tema de pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos, estamos hablando, son pensamientos no deseados, que llegan a la mente negativos. Yo hablé del TDAH en el seminario anterior. En TDAH se puede dar que los pensamientos intrusivos pueden ser desgarradores o pueden ser extraordinariamente muy, ¿cómo decirlo? Pueden ser aterradores incluso, pueden ser muy preocupantes lo que puede pasar por el cerebro y hay mucho sentimiento de culpa, pero no necesariamente se da en esos casos, también puede ocurrir en otros, ¿ok? Donde no se padezca pues TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, todas estas cosas que yo acabo de mencionar van a ayudar enormemente, pero como yo les decía, yo no soy un especialista, ¿ok? Yo estudié teología, nos doctoramos en teología y llevamos mucha psicología, ¿ok? Y entendemos mucho de psicología, pero vaya usted al especialista, no al teólogo que sabe mucho de psicología. Vaya usted al especialista en estos campos para que le ayude. Esta es una charla informativa que espero que pueda ser de mucha utilidad y que usted pueda hacer sus respectivas consultas a los que están especializados en estas cosas también. Pero tomar en cuenta de la mejor evidencia que se va mostrando día a día en la ciencia acerca de muchas cosas que ha quedado relegada, ¿verdad? Pues bueno, espero que haya sido de gran utilidad, de mucha bendición. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz tarde, o día, o noche, en fin. Hasta luego.